tenemos a Eduardo Salazar. Adelante, Eduardo, qué gusto verte a través de esta pantalla. ¿Cuál es la situación en Acapulco? Te escuchamos. ¿Cómo estás, Natalia? Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la situación sigue muy difícil, muy crítica. Ya son 4 días de que pegó este terrible huracán, categoría 5 en el puerto de Acapulco, y las condiciones pues siguen, si no es que igual, peor tantito más, porque el tema de la luz sigue siendo el problema más importante. La Comisión Federal de Electricidad, a través de sus trabajadores, que son cientos los que se han trasladado al puerto de Acapulco, prácticamente de todo el país, nos aseguran que para poder abastecer de luz al puerto de Acapulco en su totalidad van a tardar por lo menos una semana y media más. El problema es que el huracán fue tan poderoso que arrasó con la central más importante que vierte de luz al puerto de Acapulco. Entonces, una semana y media más sin energía eléctrica, y eso complica aún más las cosas para todos los habitantes, eso complica las cosas para las personas que quieren moverse en sus automóviles porque no hay gasolina. Eduardo, ¿nos escuchas? La gente que resultó afectada pueda recibir alimentos, pues es una tarea titánica y va a tardar mucho tiempo más. En este momento estoy en una de las partes altas del puerto de Acapulco, es lo más alto atrás del centro de convenciones, el icónico centro de convenciones de Acapulco. Bueno, pues este es uno de los departamentos que resultaron afectados prácticamente a la redonda en todos los edificios que están ubicados en esta zona. Hay supervisión de la tragedia. Prácticamente toda la gente que tenía propiedades aquí. Sí, vamos a regresar con Eduardo Salazar. Ahora sí, síguenos platicando, Eduardo. Nos estabas hablando de cómo va la situación allá en Acapulco. Sí, Natalia, muy complicada la situación para más de 1 millón de personas que viven en el puerto de Acapulco. La ayuda ha llegado a cuentagotas, y no porque el gobierno así lo haya querido hacer, sino porque la tarea es tan grande y es tanta gente la afectada que es difícil atender todos los casos. Son cientos, miles de personas que tienen una necesidad bárbara todos los días, cada minuto, cada hora. El problema del agua también sigue siendo un problema gravísimo para toda la gente. A donde nos hemos movido, la gente sigue pidiendo agua para beber, agua embotellada, porque no hay que beber. Es una situación realmente apremiante. Y luego en las partes altas, atrás del centro de convenciones y del campo de golf que está justamente en la costera Miguel Alemán, pues están todos estos condominios, son varios condominios, y prácticamente todos están despedazados. La imagen que tenemos aquí, estamos en uno de ellos, estamos en el penthouse de uno de ellos, y prácticamente pues no quedó absolutamente nada. La fuerza del viento entró con tal magnitud que arrasó y expulsó todo lo que había adentro. Hay destrucción por todos lados, y si damos un giro de 360 grados podemos ver toda esa zona, todos esos edificios altos, pues con gravísimos daños. La gente está con mucha desesperanza, y bueno, pues el tema de la seguridad sigue siendo también otro de los temas pendientes. Está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional haciendo estos recorridos, pero la gente está muy necesitada y hay mucha preocupación en ese sentido. Eduardo, y también pudieras hablarnos un poco sobre los hospitales. Sabemos que la situación es particularmente difícil ahí porque, bueno, pues siguen llegando todos los heridos, y además, pues ya las personas que estaban ahí cuando empezó el huracán. ¿Tenemos algún reporte de si están saturados, si siguen funcionando con normalidad, si hace falta algunos insumos especialmente? No. De hecho, el reporte que tenemos nosotros... No, de hecho el reporte que nosotros tenemos es de que los hospitales, los más importantes, tanto del sector público como del sector privado, están inoperantes. ¿Por qué? Porque no hay energía eléctrica y es una situación complicada atenderlos. Hay muchísima gente que efectivamente resultó herida y bueno, pues han tenido que irse a Chilpancingo o a otras localidades para atenderse, porque aquí en el puerto de Acapulco, en los hospitales, la verdad es que no hay capacidad de atención. Y luego muchísima gente que necesitaba de ir al hospital
hospital para hacerse una hemodiálisis o alguna cita por alguna enfermedad crónica que padecen, pues tampoco pueden asistir. Los hospitales, el sector salud, el tema de la salud es un tema importantísimo que los gobiernos, tanto estatal como federal, están haciendo los esfuerzos para volver a echar a andar los hospitales, pero en este momento con el tema de la electricidad todo eso se complica. Y luego también otra cosa, Natalia, conforme pasan los días, conforme pasan las horas, pues tú sabes que las enfermedades se van multiplicando. Están apareciendo por todos lados una cantidad de moscos y tú sabes que el dengue es un tema preocupante en nuestro país, y con esta situación, con tanta humedad que hay, pues hay una cantidad de moscos por todos lados y se puede convertir en un verdadero problema una vez que pues pasen las horas y los días, y si no hay una atención rápida y una tarea de fumigación, pues esto puede ser un problema para todos los habitantes que están aquí. Eduardo, también preguntarte, en las primeras imágenes que vimos de Acapulco, estábamos viendo las calles totalmente inundadas. Quería preguntarte si ya ha bajado un poco el nivel del agua en las calles, si ya ha sido posible, pues, restaurar al menos las avenidas principales. Sí. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante que nos haces, Natalia, porque efectivamente los primeros días sí veíamos que había una inundación importantísima, sobre todo en la zona de Acapulco Diamante, ahí el Boulevard de las Naciones. El nivel del agua ya desapareció, ya bajó, ya es decir, ya no hay inundaciones. El gravísimo problema no fue tanto el agua que cayó. El gravísimo problema fue el tiempo que hubo con ráfagas de viento de hasta 350 kilómetros por hora. Fueron casi 6 horas con vientos con esa velocidad y fue un auténtico tornado que arrasó por donde entró, arrasó prácticamente con todo. La destrucción más importante fue ocasionada por los vientos. El agua sí fue un factor importante. Los primeros días sí veíamos inundaciones, sobre todo en Acapulco Diamante y aquí en el Acapulco tradicional y en la zona de Caleta y Caletilla también, pero ya el nivel del agua ya bajó. Lo que sí te digo, hay mucha humedad, en la noche llovió, por ejemplo, hay mucha humedad, hace mucho calor y eso es un caldo de cultivo para que aparezcan muchos moscos y eso puede generar un problema de dengue, de paludismo, en fin, hay preocupación en ese sentido. Lalo, y también aprovechar preguntarte, tú estás allá en Acapulco, preguntarte, sabemos ya un poco más de información sobre los municipios que también están pues allá en la costa de Guerrero y que sabemos que quizás algunos de ellos son un poco más rurales, comunidades que están un poco más lejos de la zona central de Acapulco. ¿Qué sabemos sobre estas comunidades? ¿Se ha podido establecer contacto? Sí, fíjate que es un problema muy importante ese, porque como no hay señal, no hay energía eléctrica, es difícil accesar o llegar justamente a esos lugares únicamente por tierra. Sabemos que el huracán entró de lleno por el puerto de Acapulco, atravesó el puerto de Acapulco, digamos que entró por la bahía, entró por Pichilingue, entró por Punta Diamante, ese fue el diámetro y arrasó prácticamente con todo y de ahí se internó en la sierra. Hay que ver cómo están las pequeñas comunidades en la sierra. Cuando veníamos para acá hicimos un sobrevuelo porque tuvimos la oportunidad de viajar en helicóptero de la Ciudad de México para acá, hicimos un sobrevuelo y veíamos que daños importantes no los hay como los hay aquí en el puerto de Acapulco. Entramos por Pie de la Cuesta, por la barra de Coyuca, por toda esa parte de ahí y sí hay daños, pero no de la magnitud como la que encontramos aquí en el puerto. Bien, Lalo, y también me gustaría preguntarte, aprovechando que tú estás allá y tienes toda la información al momento sobre los daños de Otis allá en Acapulco, me gustaría también preguntarte sobre la parte de la policía. Nos han estado comentando tanto Isaac como tú, como todos nuestros reporteros allá en la zona, que está habiendo muchos actos pues de robos, no nada más a las grandes tiendas departamentales, sino también a las casas y a los comercios de menor tamaño. Entonces, preguntarte cómo va esta situación. ¿Crees que ha empeorado conforme van pasando los días o más bien está disminuyendo ya estos actos conforme va llegando la ayuda humanitaria? No, sí es un problema, hay que tomarlo en cuenta, es un problema serio, el tema de la seguridad, la gente se siente muy intranquila,
porque hay que tomar en cuenta que mucha gente, si no es que todos, lo perdieron prácticamente todo. Los primeros días efectivamente entraron a saquear los grandes almacenes, las grandes tiendas, las tiendas de conveniencia, y ya no hay comida. El gobierno está haciendo muchos esfuerzos, el gobierno federal y el gobierno estatal está haciendo muchos esfuerzos para la pronta llegada de víveres que necesita la gente para vivir. Pero sí hay mucha desesperación de la gente porque esos víveres llegan a cuentagota por las dificultades que hay, y sobre todo porque son millones de personas, o es más de 1 millón de personas la que está en esas condiciones. Entonces sí hay preocupación de que los robos y saqueos continúen en algunas partes de la ciudad, pero tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano y como la Marina están muy pendientes de esa situación y están haciendo esos recorridos, y la gente pues tiene que confiar en estos recorridos que hace el Ejército, la Policía y la Guardia Nacional. Bien, y preguntarte por último también, Lalo, ¿cómo ha estado el clima estos días? Porque sabemos que esto también podría complicar la situación aún más. ¿Está haciendo quizás mucho calor o también si ha estado lloviendo estos días? Sí, ha hecho muchísimo calor. Por ejemplo, en este momento pues tenemos arriba de los 32 grados centígrados, es un calor insoportable. Imagínate sin aire acondicionado para toda la gente que vive aquí en el puerto de Acapulco, pues es un problema muy serio, que vive, que trabaja, aunque ahorita las actividades laborales pues están suspendidas, no hay prácticamente ninguna actividad, pero sí, el clima no ayuda en mucho. Durante la noche llovió, y llovió con fuerza en algunas partes del puerto de Acapulco, entonces eso provocó que hubiera mucha humedad y eso también complica las cosas. Además hay que estar muy atentos a lo que puede pasar en el Pacífico con el tema meteorológico, porque dicen que se está formando otra baja presión allá por las costas de Chiapas, y pues hay que estar atentos a eso para ver a dónde se dirige y cómo crece. Muy bien, Eduardo Salazar desde Acapulco. Y bueno, también te comento que nos acompañan ahora también Jocelyn Sánchez y Florencia de Rodas aquí en la mesa, quienes también tienen algunas dudas con respecto a lo que está pasando allá en Acapulco. Lalo, Jos. Lalo, claro, pues, por supuesto, adelante. Justo, discúlpame que te haya interrumpido, tenemos un problema pues con los segundos de diferencia entre las comunicaciones. Así es. Te saludo con mucho gusto, mi querido Lalo. Justo hablabas de esta nueva pues fenómeno natural que, si no me equivoco, tiene el nombre de Pilar. ¿Qué información es la que tienes? ¿Qué es lo que se escucha allá en Acapulco de este pues nuevo meteoro que puede tener un comportamiento relativamente similar al de Otis? Hay preocupación, de hecho. Sí, hay que recordar, Jocelyn, te saludo, ¿cómo están? Muy buenas tardes a las dos. Hay que recordar que lo que hizo tan devastador a este huracán Otis fue que se convirtió de tormenta tropical a huracán categoría 5 en muy pocas horas. Los especialistas y los científicos y los ambientalistas aseguran que ese comportamiento que tuvo el huracán Otis y ese crecimiento tan vertiginoso que tuvo fue porque el agua, la temperatura del mar está arriba de los 30 grados, 29, 30 grados, y ese es combustible puro para que se desarrollen fenómenos ciclónicos. Entonces, si viene otro fenómeno ciclónico formándose por las costas de Chiapas entre Guatemala y México, hay que estar muy atentos a su trayectoria, porque con el calor de las aguas, la verdad es que no sabemos qué trayectoria vaya a tomar. Se piensa que puede desarrollarse como fenómeno ciclónico en las próximas 48 horas. Hay que estar muy atento a lo que pasa, por ejemplo, en Oaxaca, por supuesto aquí en el estado de Guerrero, en Michoacán, y monitorearlo perfectamente y avisarle a la gente. Ayer que hacíamos un recorrido por la colonia Luis Donaldo Colosio, que es una de las colonias más afectadas, es una colonia marginal, es una colonia donde vive gente que trabaja justamente en el sector turístico, pero es una colonia pobre, que está del otro lado del Boulevard de las Naciones, digamos hacia tierra adentro, no hacia el mar. Y bueno, pues ahí la gente, a pesar de que no tenía
electricidad, pues íbamos caminando y lo primero que me comentaban, oiga, que viene otro, y la verdad es que la información que tenemos es la que te acabo de dar. Nosotros tenemos esa posibilidad, pero ojalá el gobierno pueda pues habilitar las formas para conducir y también informar a la gente de que hay que estar prevenidos con esta actividad ciclónica que se está desarrollando en el mar. Sí, claro, y tenemos que estar súper atentos y estar prevenidos. Y sobre todo también sobre el ánimo también de las personas. Te quería preguntar cómo se está viviendo ahora, a unos días de que pegó el huracán tan fuerte. Hemos visto imágenes desgarradoras. ¿Cómo está el ánimo de las personas ahora? ¿Han podido restablecer comunicación con sus familiares? ¿Cómo sientes el ánimo por allá? Muy triste. Devastador, la gente está devastada, con mucha desesperanza, la gente empieza a no creer en nadie, la gente lo que necesita es mucha atención, lo que necesita es agua, lo que necesita es comida, lo que necesita es luz, pero ya hablábamos de que el tema de la energía eléctrica está muy complicado. Para que se restablezca al 100%, calculan los trabajadores de la CFE que están desplazados aquí en Acapulco, que puede tardar entre una semana y media, y eso va a venir a complicar las cosas aún más. Imagínate que ya son 4 días, 4 noches completamente oscuras. La oscuridad de la noche es terrible en el puerto de Acapulco y eso crea mucha desconfianza para la gente. Pero además los alimentos no se mantienen, ya todo lo que se tenía por el intenso calor ya se echó a perder. En fin, es un ambiente terrible de desesperanza, de desazón, lo que está atravesando pues más de 1 millón de personas aquí en el puerto de Acapulco. Bien, Lalo, también preguntarte, sabemos que la policía está haciendo estas actividades de procuración, pues de tratar de evitar el delito, ¿no? Sobre todo la policía. También hay presencia de la Guardia Nacional, del Ejército. Ellos están haciendo otras actividades de atención, más bien como primaria para la situación. Entonces, ¿nos pudieras hablar un poco sobre esto? Sabemos que están tratando de liberar todas las vialidades. ¿Cómo va todo esto? Y también, si también sabemos, si también han enviado elementos, pues más bien a estos otros municipios que estábamos hablando hace unos momentos, quizás para poder ahora sí ya conectar otra vez toda la costa de Guerrero y poder agilizar el envío de ayuda a las comunidades que todavía no sabemos mucho. Ya tú nos decías que todavía no hay internet, no hay mucho menos telefonía en esas zonas tan alejadas. Entonces, ¿cómo va esa conexión de estas comunidades para poder hacer llegar la ayuda? Y claro, esto por parte del Ejército y la Guardia Nacional. Bueno, pues la verdad es que sí hay muchísima presencia del Ejército mexicano, hay muchísima presencia de la Secretaría de Marina, de la Marina Armada de México, y hay muchísima presencia de la Guardia Nacional. Pero ante la magnitud del problema, yo no puedo atreverme a decir que es suficiente todo lo que han enviado y todos los elementos que ya están destacados aquí para ayudar a la población. Es muchísima la necesidad y muchísima la urgencia de que esta gente pues pueda salir adelante lo más pronto posible. Efectivamente, hay recorridos del Ejército Mexicano por las colonias populares, por las colonias marginadas, por las colonias más afectadas por el ciclón. Están haciendo estos recorridos, se están acercando a la gente. Muchos de ellos están apoyando a la gente para llevarle víveres y para llevarles agua. Muchos de ellos están a lo largo de todos los caminos y todas las calles ayudando a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para retirar los postes que están bloqueando la circulación. Muchos de ellos están retirando la grandísima cantidad de árboles. Acapulco se quedó sin árboles. Eso también hay que decirlo. Todos los árboles fueron arrancados de raíz. Entonces hay muchos troncos, mucho material pues regado en las calles que impide la circulación, y el Ejército y la Guardia Nacional y la Marina también están enfocados a retirar todo esto pues para mejorar la movilidad, porque eso provoca que muchísima gente pues no pueda salir en sus coches. Por ejemplo, en las partes altas donde estamos ahora, pues las calles están bloqueadas, no puedes bajar en vehículo, entonces tienes que caminar y son pues 1 hora, 2 horas de intensa caminata para llegar a la costera Miguel Alemán. Y te estoy hablando de que es más de, pues, ¿qué será? 1 kilómetro y medio de distancia
distancia de donde estamos en línea recta, pero como hay que caminar por las calles, eso lo hace muy difícil y si a eso le sumas el calor, el intenso calor, pues la gente está muy mal y luego pues ha comido muy mal, bebe poca agua, por eso te digo, hay mucha desesperanza. Entonces, todos los esfuerzos que se están haciendo se tienen que multiplicar, se tiene que reestructurar toda la forma de ayuda para la población, para que esta ayuda llegue de forma más pronta y expedita, porque la gente está desesperada y pues está desesperada porque no tiene nada. Completa y muy lamentable crónica, te agradecemos que estés ahí al pie del cañón, como siempre lo digo, siendo nuestros ojos y nuestros oídos. Te mandamos un abrazo y seguimos pendientes.